Primero que todo, agradecer la asistencia. Ya 16 personas conectadas. Recordemos que esta capacitación es a nivel nacional. Vamos a tener, digamos, una serie de capacitaciones desde la perspectiva de Centelsa y Nexans. Entonces, digamos que hoy arranca un nuevo capítulo en el cual vamos a, ¿cómo lo denominamos? Digamos, a llevar escalonadamente y progresivamente un proceso de capacitaciones. Unas capacitaciones que, como la del día de hoy va a ser la base con la que nos vamos a sentar con todos los pacientes que tenemos de aquí hacia adelante. Tenemos una gran, digamos, por aquí, un gran portafolio de productos y la idea es que estas capacitaciones sean totalmente académicas. Si usted tiene algún tipo de duda, inquietud y demás, la podemos ir dejando en el chat. Al final les compartiré si quieren mi número de WhatsApp para que si tienen alguna duda en obra también me la puedan escalar. Eh, Aprovecho la oportunidad y les recuerdo que Central Sabah Nexans está haciendo un proceso en este 2025 que llama Expo Electricistas. También lo invitamos a que participen de ese proceso, que también se puedan capacitar con nosotros desde esa perspectiva. Para los que están en Cali este sábado, tendremos presencia en el Parque La Caña, sábado 26 de abril. Recuerden que era con una inscripción previa, ya se cerraron las inscripciones. Y bueno, y no siendo más, arranquemos de una vez nuestra capacitación. Resulta que para poder hablar de toda la familia de cables, todo el portafolio de cables que tenemos que entender bien, digamos, como las diferentes formaciones como tal, porque muchas veces creemos que el mismo conductor nos sirve para N cosas. Cuando uno está en campo, ve unas cosas que uno dice, bueno, ¿y esto bajo qué norma está? ¿Quién me dice esto? ¿El RETI está de acuerdo con este tipo de calificaciones, con este tipo de montajes? Y muchas veces cuando entregamos una obra, pues encontramos problemas, por lo menos a nivel residencial. Encontramos que metimos cables que no tienen nylon, encontramos que te metemos conductores con un diámetro o mucho más bajo o mucho más alto de lo requerido. Entonces la idea está bien empezar a calcular y si no queremos calcular, por lo menos saber dónde está esta información, en qué parte podemos siempre recurrir a estas consultas. También la idea es conocer diferentes materiales que tienen los elementos. Si alguno de ustedes está trabajando a nivel residencial, es muy diferente trabajar a este nivel que trabajar en una clínica. Nuestros comportamientos son totalmente diferentes desde la perspectiva eléctrica. Si ya pasamos de baja tensión a media tensión, pues ni se diga, cambia totalmente. Si estamos en generación, transmisión, exclusión y uso final, va a cambiar. Listo. No siendo más, el cursorcito por aquí. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que al día de hoy, en nuestro país, la generación de energía normalmente está centralizada en su mayor porcentaje. Digamos que más o menos un 72% está centralizada. Recuerden que actualmente está entrando en furor lo que son los sistemas descentralizados, que son a partir de fuentes no convencionales de energía, es decir, la fotovoltaica y la eólica. Pero el tradicional siempre ha sido, genero en una pequeña central hidroeléctrica, transmito, distribuyo donde lo requiera a nivel comercial, industrial o residencial, y al final le doy un uso pertinente. En cada una de estas etapas yo tengo que ser un conductor totalmente diferente. No es lo mismo mis requerimientos a nivel, un ejemplo, en un data center, en una clínica, en un centro comercial, en una casa, que en una subestación, que en una subestación que sea encapsulada, que en una línea de transmisión. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Resulta, aquí les traigo un video muy cortico. Si tiene, no, no lo estamos escuchando. No sé si tiene audio el video. Ah, sí tiene audio. Dame un tico, yo miro una cosa que sucedió aquí. Dejemos de compartir. Compartir con su la falta de perdido. Listo. Hola, soy... ¿Ahí sí lo escuchan? Sí, ahora sí. Vale. Hola, soy Centelso el Teso. Acompáñame a conocer cómo los cables Centelsa están presentes en todas las etapas de la cadena de la energía a través de su amplia gama de productos.
ajustadas a cada necesidad de las diferentes etapas que veremos a continuación. La energía eléctrica se puede generar desde diferentes fuentes dependiendo su naturaleza: hidroeléctrica, térmica, eólica, solar, nuclear, entre otras. La energía eléctrica en gran escala regularmente se genera en zonas retiradas de las ciudades y recorren grandes distancias antes de llegar a su destino. Es por ello que la cadena de la energía se divide en 4 etapas. Generación eléctrica. Es el proceso mediante el cual una variable física se convierte en electricidad y que requiere cables con diferentes voltajes y características. Pletinas y alambres magneto, usados en generadores y transformadores. Cables para media tensión, encargados de transportar desde el generador hasta el transformador elevador el nivel de tensión creado. Cables de control, usados en el manejo de señales de potencia para medida, protección y control de equipos. Cables para instrumentación, usados en sistemas de supervisión y manejo de señales eléctricas de baja potencia para transporte de información. Segundo, transmisión eléctrica, proceso por el cual transportamos la energía eléctrica que sale del transformador elevador hasta las subestaciones. Para este proceso típicamente encontramos los siguientes cables: ACSR, cables de aluminio reforzados con núcleo de acero; triple AC, cables de aleación de aluminio con excelente comportamiento mecánico; ACAR, cables con una excelente relación de carga, rotura y peso, permitiendo que sean aplicables en sistemas de transmisión con vanos largos. Tercero, transformación eléctrica. La energía eléctrica debe ser transformada en unos niveles de voltajes más pequeños para ser distribuida en las industrias y las zonas residenciales. En este proceso encontramos pletinas y alambres magneto, cables para control e instrumentación, cables para media tensión. Permiten alimentar subestaciones, realizar acometidas y alimentar diferentes equipos de gran demanda de voltaje. Cuarto, distribución eléctrica. Para esta última etapa utilizamos la primaria aérea, generalmente en cables ACSR o cubiertos, o subterránea, con cables para media tensión aislados. Después, bajamos el nivel de media tensión a baja tensión por medio de un transformador y lo distribuimos en la red secundaria con cables multiplex. Finalmente, derivamos y llegamos con acometidas, usados como cable de entrada o bajante hasta los equipos de acometida y salida al interruptor de servicio o totalizador, para instalación en aérea o en ductos. Para el alambrado eléctrico interno en edificaciones, circuitos alimentadores, en ramales y redes interiores secundarias industriales, usamos los cables y alambres Building Wire. Adicionalmente, Centelsa cuenta con una gran variedad de productos para soluciones de energías renovables, como lo son la eólica y la fotovoltaicas. Mauricio ya tiene el micrófono activo. Vale, muchas gracias. Marlon, es Marlon. Bueno, entonces, como lo pudieron ver, miren que vemos una gran cantidad de cables en diferentes secciones, en diferentes formas
formaciones, valga la redundancia, materiales, no es solamente decir, es cobre, es aluminio, no, también tenemos que entender si es PVC con nylon, si es un polietileno, una poliolefina, si es un polietileno reticulado, y la idea es que hoy, en lo que vamos a ver, entendamos un poquito, muy poquito de todos. Al final, la idea es que posteriormente hagamos una encuesta y ustedes digan, no, señor Entelsa, lo que yo quiero aprender es más de cables de media tensión, no, yo quiero aprender más de baja tensión. Entonces, más adelante vamos a ir sacando un compendio de todo lo que ustedes quieren aprender a partir del pequeño brochazo que vamos a ver el día de hoy con todos los materiales. Como les decía, en Colombia nuestra principal fuente de generación de energía es la hídrica. Entonces, ¿qué hago? Genero una turbina, la turbina por medio de una caída genera una fuerza en el movimiento de las turbinas como tal, se genera una energía, se va a un transformador elevador, sube a una torre y se transmite. Generación, transmisión, distribución y uso. Pero resulta que también han entrado en furor las nuevas energías, por así nombrar, las ecológicas, que tienen que ser con la parte eólica y la parte solar, los parques solares. Puedo tener un parque solar solamente sobre techos, lo puedo tener a nivel de una granja, con un autogenerador, puedo tener sistemas eólicos terrestres, como los que por ejemplo en La Guajira o en alta mar, porque digamos que las eh, corrientes de viento son mucho más altas, tenemos la parte fósil y la parte nuclear. Cada una de esas diferentes fuentes de generación necesitan un cable muy específico, por lo menos. Algo que pasa con la parte fotovoltaica. La parte fotovoltaica creemos que toda la parte fotovoltaica requiere cable fotovoltaico y eso es falso. Solamente requiere cable fotovoltaico bajo unas especificaciones en los paneles. Pero si ya va a ser un ejemplo, parte de potencia, necesitaría un cable apropiado para esa sección. Si necesito ya trabajar media tensión en AC, necesito algo para esa sección. Si necesito ya hacer una transmisión de la red de lo que ya me genera el parque fotovoltaico, necesito algo adicional, diferente. Que es que quiero hacer un sistema eólico. Es diferente si estoy en tierra, porque digamos las condiciones medioambientales son totalmente diferentes a si estoy en alta mar. Por ejemplo, ya necesito tener problemas, tengo problemas de salinidad, problemas de vibración y demás. Adicionalmente a eso, hay cables que se utilizan en la transmisión, distribución y adicionalmente, por último, el uso. Ahí es donde se me versifica todo lo que tiene que ver con posibles referencias de conductores. Generalmente uno dice, que el cable comercial, industrial, residencial, sí, pero por lo menos ahorita que han llegado y están en jugar tanto los carros eléctricos, uno decía, un cable para vehículo, pero eso no es tan simple en estos momentos. Ahorita toca ver, es un cable para vehículo, ¿qué? Combustión interna, es decir, con gasolina, o un vehículo totalmente eléctrico. Entonces, van a tener unas necesidades totalmente diferentes, porque por lo menos el combustión interna tiene que estar expuesto a hidrocarburos, el de carros eléctricos, no. Entonces, miren que tiene unas condiciones muy puntuales. Listo. Generalmente, cuando estamos en la parte de usos, nosotros vemos todos esos conductores y decimos, pues que es lo mismo, un cable para qué sirve para transportar energía de un punto X a un punto Y, pero no es tan así. Resulta que es que, depende de mi necesidad, yo uso cable sea en cobre o en aluminio, uso o un alambre o un cable, depende de mis necesidades. Puedo usar un cable que tenga salida de halógenos, puedo usar un cable que sea, por ejemplo, como el loopless. Puede tener cables de media tensión, pero el cable de media tensión puede tener diferentes configuraciones, por su sección transversal, por el nivel de aislamiento, por el nivel de tensión, por el tipo de pantalla, por el tipo de chaqueta, por las armaduras y demás. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a arrancar desde la parte más retirada. Primero, ¿qué es lo que tengo? La parte de transmisión. Transmisión y distribución generalmente son en líneas aéreas desnudas, de índole desnudo. Resulta que no todas las cuerdas que vemos tendidas en las líneas de transmisión son totalmente iguales. Resulta que aparentemente desde la distancia que podemos apreciar se parecen mucho, pero su construcción va a ser totalmente diferente. Recordemos que bajo, digamos, las especificaciones de los materiales, el índice de conductividad, el IAX, está distribuido de tal forma que el 100% de la conductividad de una, digamos, linealización que se tiene, el cobre tiene una conductividad del 100%, pero no quiere decir que sea el mejor conductor. Entonces, la que tengo conductores mucho mejores, como por ejemplo la plata, que tiene una conductividad del 107%, y otros elementos como por ejemplo el aluminio. El aluminio, dependiendo del tipo de aleación que tenga, yo puedo tener una conductividad del 58%, 63%. Pero alguien me puede decir, ve Marlon, pero entonces con lo que me estás diciendo, el aluminio es mal conductor, pero resulta que no. Resulta que ustedes saben que cuando estamos en línea de transmisión y distribución,
yo tengo unos voltajes muy elevados por unas corrientes, entre comillas, pequeñas. Entonces yo no necesito, por la misma sección transversal, manejar un gran nivel de corriente, no, yo necesito mandar un gran nivel de voltaje. Entonces miren que adicionalmente a eso tengo que ver las condiciones de mi instalación. Un ejemplo, imagínense en mis torres de transmisión, colgando yo cable de cobre, cómo serían de pesados, cómo serían los vanos de seguridad, las distancias de seguridad que me tocaría tener. Entonces, tengo que empezar a tener en cuenta toda esta parte. Pero resulta que los aluminios como tal tienen unas, digamos, especificaciones por el temple, por la dureza, por el tipo de aleación. ¿Por qué? Porque cuando yo lo empiezo a fundir, yo digo, bueno, necesito más conductividad, entonces, ¿qué tengo que sacrificar para tener más conductividad? Necesito más carga mecánica, ¿qué tengo que sacrificar para tener más carga mecánica? Entonces, primer punto a tener en cuenta, no todos los aluminios son iguales, no tienen la misma conductividad eléctrica y no tienen la misma capacidad de corriente por ende. Resulta que ustedes muchas veces van a donde un distribuidor, están en una hora y dicen, ve, necesito un cable ACS, un cable AC, un triple AC, y muchas veces no tenemos claro qué significa eso. Aquí les traigo las siglas para que, digamos, las tengan ahí en su glosario, pero yo no puedo decir, deme un cable triple AC S6201 y ya. Es que yo tengo que saber que un cable puede estar formado también como por 7 hilos por 19 o por 37, bajo la misma sección transversal. Un ejemplo, si yo quiero tener un cable, un cero, yo lo puedo tener con 7 hilos o con 19 hilos. Resulta que cuando yo tengo mayor cantidad de hilos cubriendo la misma sección transversal, yo lo que voy a ganar es flexibilidad. Yo tengo que empezar a analizar, yo necesito flexibilidad, necesito rigidez, necesito capacidad de corriente y hago un balance entre todos los parámetros. En ese mismo orden de ideas, un conductor de aluminio muy utilizado y que la gran mayoría de ustedes conocen es ¿cuál? El ACCR. El ACCR es un conductor que tiene un núcleo reforzado en acero con unos hilos alrededor en aluminio. Ese núcleo reforzado puede ser galvanizado o aluminizado. ¿Qué quiere decir eso? Como yo tengo el acero, que es un metal, con respecto a un aluminio, que es otro metal de diferente naturaleza, si yo los pongo en contacto directo, ¿qué va a suceder? Siempre que tenga dos elementos de diferente naturaleza, cualquier metal, cobre, aluminio, hierro, el que sea, va a generar par galvánico. Para tener un par galvánico, yo lo único que requiero es tener dos metales diferentes, tener un flujo de corriente y alguna presencia de humedad. Y como ustedes saben, estas líneas de transmisión están al aire, entonces a humedad tengo por todos lados. Y estoy transmitiendo ¿qué? Un voltaje que me genera una corriente. Entonces, si yo dejo el aluminio, el acero expuesto directamente al aluminio, se me va a correr y se me va a reventar el cable. Entonces dirán, bueno, pero ¿por qué si el cable está todo el tiempo al sol y al agua, por qué no me revienta? Como les decía, yo tengo que galvanizarlo o aluminizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que este conductor que ustedes ven aquí, en acero, que es muy rígido, nosotros aquí en la planta lo que hacemos es colocarle un baño muy delgadito o galvanizado o aluminizado. Posteriormente hacemos el cableado. ¿Por qué le explico esto? Porque como esto tiene un baño tan delgadito, yo no puedo llegar a hacer un doblez brusco en mi conductor. ¿Por qué? Porque primero que todo, por normativa, yo no puedo exceder unos radios de curvatura. Si excedo esos radios de curvatura, ¿qué va a suceder? El cable muy posiblemente pierda su torsión y adicionalmente este conductor del centro, este núcleo como tal, se puede ir descascarando. Entonces vamos a tener problemas muy, muy grandes. Porque si se me descascara, pues queda expuesto el acero y si queda el acero expuesto con aluminio, tengo corrosión galvánica y cuando menos pienso, se reventa el cable. Entonces mucho cuidado. Resulta que tampoco es suficiente con decir, señores Entel, sabes que necesito un cable de 19 hilos. Sí, pero 19 hilos como los quiere. 12 de aluminio y 7 de acero, o 18 de aluminio y 1 de acero. Los dos tienen 19 hilos. Usted tiene que empezar a decir, no, lo que pasa es que yo voy a hacer una tensión mecánica robusta, idealmente que tengan el dato cuantitativo, es decir, kilonewtons, y decir, bueno, le puede servir uno de 7 hilos en el núcleo, o por el contrario, simplemente con uno es suficiente. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si yo tengo mayor cantidad de hilos en acero, ¿qué va a pasar? El acero es de comillas, mal conductor y más si lo pongo al lado de un aluminio. Por consiguiente, este conductor con mayor cantidad de hilos de acero va a tener una capacidad de corriente mucho menor que este mismo conductor en 19 hilos con un solo núcleo de acero. Entonces tienen que tener muy presente eso. Y también, le hago la aclaración, muchas veces me dicen, Marlon, necesitamos una tabla de capacidad de corrientes para los cables. ¿Para qué cable? Para los cables de aluminio. Pero miren que aquí estamos viendo que
No es solamente decir los cables de aluminio, como hay tantas familias, tengo que empezar a decir si es desnudo, si es aislado, qué formación tiene, qué tipo de aluminio tiene, entonces tenemos que ser muy específicos. También en el caso que ustedes hagan algún cálculo, alguna entrega de una hora, la idea es que ustedes tengan en la entrega de sus memorias todos esos cálculos, igualmente como por practicidad ustedes pueden exigir a nosotros como fabricante esas fichas técnicas, pero es que cuando la exijan tengan muy claro de qué tipo de material es decir, código de material, cómo es la formación, qué tipo de compuestos tiene y demás. Posteriormente a eso, cuando ya hemos pasado por la parte de transmisión, pasamos a baja tensión, empezamos a tener, digamos, como una gran variedad de conductores, principalmente en cobre. Más adelante vamos a ver cuando vamos RETIE, porque tienen que ser en cobre. Y esos conductores pueden tener una gran variación de formaciones, no solamente por el metal, sino por el aislamiento y por las cubiertas que se pueden ver en algunos casos. Por lo menos todo elemento eléctrico, y no estoy hablando solamente de cables, todo, absolutamente todos los elementos que usted maneja en su industria tienen que cumplir con RETIE. Pero hay una gran pregunta. Cuando yo digo un cable cumple con RETIE, ¿qué está cumpliendo? Es decir, pasó una prueba y qué me dice eso? ¿Que lo puedo fabricar en calibres X, Y, Z? ¿O qué me está diciendo eso? Entonces, también es nuestra responsabilidad como técnicos y del reglamento técnico de estaciones eléctricas, el RETIE, que bajo su versión 2024 es una muy buena actualización, pasó a exigir a los fabricantes un promedio de 8 pruebas, 8, casi 9 pruebas, a tener 29 pruebas. Eso, claro, hace que los productos sean mucho más exigentes en el momento de calificar, de ser calificados, por consiguiente usted va a tener un elemento mucho más seguro en el momento de ser instalado. Generalmente los cables en baja tensión tienen que cumplir con la parte de RETIE, cumplir con la parte de ROS, que ROS es cuando se están haciendo las aislamientos o cubiertas de los conductores, digamos, ustedes han visto que son unos colorcitos. Hay elementos que en el pasado se utilizaban para hacer que los colores fijaran, es decir, catalizaran. Entonces, en el pasado se usaban no solamente en la industria de los cables, sino en la mayoría de las industrias, como hasta incluso las jugueterías, se utilizaban pequeñas partículas de plomo para fijar, porque es un excelente fijador. Pero ustedes saben que el plomo es un elemento, un metal pesado que puede llegar a ser muy riesgoso para las personas. Incluso hay personas que presentan alergias muy fuertes a estos elementos. Por consiguiente, nosotros cumplimos con una normativa en la cual los elementos, los conductores que nosotros fabricamos no tienen ningún metal pesado, incluido el plomo. Esos conductores en baja tensión tienen que ser en algunos casos retardante a la llama, retardante al incendio, más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Tienen que, en algunos casos muy puntuales, resistir hidrocarburos, es decir, Marlon compró un cable y no puso cuidado, le dejó caer en aceite que me soporte esas condiciones. Si yo lo requiero para la intemperie, tiene que tener unas calificaciones, no solamente ponerlo por ponerlo, porque es como cuando yo tengo un ejemplo, un recipiente plástico y lo dejo al sol y al agua. Él poco a poco se va a ir tostando. Ese no es un lujo que me puedo dar con un cable. El cable eléctrico se me tosta, se me daña y no es solamente, perdí la práctica del cable. No, es que eso estoy comprometiendo la vida de ciertas personas que están en ese entorno de trabajo. Entonces tengo que tener mucho cuidado qué tipo de conductor utilizo. Adicionalmente, tengo que saber si voy a trabajar en una zona húmeda, seca o mojada. Y condiciones especiales que yo requiera. No es solamente decir, es que necesito un cable THH, THWN. Es que cada vez que ustedes van a comprar un cable, ustedes tienen unos muy buenos asesores aquí en la familia Sodimac y ustedes le van a decir, vea, yo necesito instalar este cable en esta zona, con estas condiciones, con esta corriente, con este voltaje y nosotros le vamos a dar la asesoría. Entonces, para que tengan muy presente. Resulta que cuando estamos hablando en cables de baja tensión, generalmente la gente me dice, bueno, ¿cuál es el cable duro, semiduro, suave y flexible? Todo el mundo piensa que el duro es este de aquí, un alambrito que es rígido, el semiduro este que se puede mover y el suave este que se puede, digamos, mover bastante. Y eso es totalmente falso, no se dejen confundir. Esto es un alambre, esto es una cuerda y esto es una cuerda monchada flexible. Entonces, el único de este listado que yo puedo distinguir es el flexible, pero la dureza, que sea semi o que sea suave, yo no lo puedo distinguir a mano ni a ojo. Mucho cuidado con eso. Tienen que exigir un certificado en el cual les diga es duro, semiduro, suave. ¿Por qué? Porque es que para determinar la dureza de un metal, yo tengo que utilizar un dinamómetro. ¿El dinamómetro qué hago? Pongo una muestra del conductor de la muestrica de cobre o la muestrica de aluminio, le genero una carga, una tensión mecánica, lo estiro
lo estiro tanto que yo digo, en tanto porcentaje de fuerza él revienta y elongó X porcentaje. Entonces tenganlo también muy presente. Resulta que cuando yo estoy hablando de conductores eléctricos, sea la referencia que sea, yo siempre voy a hablar de calibres en AWG y en milímetros cuadrados. Resulta que cuando estamos hablando de cables en AWG, estamos hablando de un conductor que está hecho bajo una normativa principalmente de orden americano, en este caso las ASTM. Y cuando estoy hablando de un cable de milímetros cuadrados, estoy hablando de un cable que fue fabricado bajo una especificación europea, generalmente las IEC, las UNE y demás. Resulta que cada país tiene unas normas muy puntuales para sus productos. En el caso de Colombia, nosotros tenemos las NTC, principalmente para la parte eléctrica, la NTC 2050, que es como la que me da la parada para toda la parte eléctrica, pero así desprende una gran cantidad de NTC o diferentes conductores. Resulta que los conductores, dependiendo del tipo de cableado que tengan, van a tener unas clasificaciones. Generalmente los conductores en AWG, es decir, aquellos que tienen norma de fabricación americana, tienen una designación de su clase en letra. Y un conductor en milímetros cuadrados con una asignación europea, la clasificación la tienen en números. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces decimos, es que necesito un cable 12AWG clase 2. Eso no existe. La clase numérica en AWG no existe. El homónimo, por así denominarlo, un clase 2 sería un clase B. Entonces, tenganlo muy presente. Entre más alta sea la letra, en el caso de la normativa americana, y entre más alto sea el número de la normativa europea, pues así mismo va a ser un conductor mucho más flexible. Un ejemplo, yo puedo tener un conductor calibre 12, lo puedo tener en alambre, en cuerda 7 hilos, en cuerda de 9 hilos, incluso lo tengo en la plancha de la casa, en una formación J, que es muy flexible, pero también lo podría tener en K. Por ejemplo, si necesito trabajar, no sé, con un elemento muy flexible al interior de una lavadora. La norma me exige que tiene que ser tipo K. También que esas flexibilidades, no solamente con decir el calibre, estoy abordando la totalidad de la especificación. Tienen que tenerlo muy presente. Y algo muy importante, esa clasificación fuera de tener las letras, yo puedo decir, vea, la misma sección transversal, es decir, el mismo calibre, el 12WG, yo lo puedo tener con 7 hilos, en este caso con 19 hilos, o bunchado, lo que le acaba de decir. Es muy diferente tener esos 5 hilitos que tenía aquí, clase B, o tener este clase C con 19 hilos, a tener esa misma sección transversal con una agrupación de hilos de 0.254, tener 7 grupos y por cada grupo tener 60 hilitos. Ustedes han visto que cuando uno pela un conductor delgadito, un flexible, empieza a tener un poco de pelitos, que al final cuando estamos preparando, si no nos preparamos con las herramientas adecuadas, se me empiezan a ir los hilitos. Esos hilitos, si yo los voy cortando, se me fue un hilo, se me fue el otro, eso al final me genera pérdidas eléctricas. ¿Por qué? Porque se me va a recalentar, voy a tener una menor sección transversal y al final el conductor no es lo suficientemente eficiente. Pero resulta que no podemos confundir eso con la clasificación del cableado bajo una organización muy puntual. Un ejemplo, en baja tensión, cuando yo aplico voltaje, el voltaje realmente se va por cada uno de los hilitos, por cada una de las periferias. Y cada uno de los hilitos del conductor me genera unas líneas tangenciales en todas las direcciones. Si yo genero líneas tangenciales de este primer núcleo con este segundo y con este tercero, en este punto central se van a encontrar esas líneas tangenciales de campo. Pero resulta que en baja tensión, esas líneas de campo son, entre comillas, despreciables. Por consiguiente, yo hago una formación normal y no le doy mayor relevancia a eso. Pero cuando estoy trabajando en niveles de tensión superiores a 5000 voltios, ya eso empieza a generar una pérdida por concentración de campos. Por consiguiente, yo puedo hacer que el conductor pase de ser normal a ser comprimido o a ser compactado. Pero miren, pongan mucho cuidado porque miren que en una formación normal yo puedo tener un diámetro de igual al 100%. En la formación comprimida, un diámetro del 97%. ¿Qué quiere decir eso? Si en la formación normal yo tenía hilos, un ejemplo de 3 milímetros, entonces el diámetro del conductor al final iba a ser 3 más 3 más 3, 9. Pero como Marlon me dijo que lo puedo comprimir, lo comprimo y le bajo un 3% al diámetro. Bajar del 3% no quiere decir que le quite material. Miren que lo que yo estoy haciendo es achatar un poquito. Yo lo que hago es presión sobre estas puntas con un dado y lo que hago es que el material se me redistribuye. Yo nunca puedo quitar metal. ¿Por qué? Porque recuerden que al final la cantidad de metal que tengo en la sección transversal es la que me da la capacidad de corriente. Yo lo que hago es comprimirlo. Los despachos se vuelven un poco más
pequeños. Entonces pasa de tener 9 milímetros en diámetro final a tener aproximadamente 8,97. Pero Marlon dice, no, es que yo quiero hacer que sea mucho más eficiente. ¡Tin! Lo compacto. Y miren que ya bajo hasta un 8% el diámetro total. Por consiguiente, ya pasó de tener 9 a tener casi 8,3 más o menos. Para este ejemplo, un cable que estamos inventando. Pero, ¿qué pasa cuando hago estas compresiones o compactaciones? El cable empieza a perder flexibilidad, pero estoy ganando eficiencia energética, entre comillas, por así denominarlo. Esto se ve mucho en los cables de media tensión para que lo tengan presente. ¿Qué tarea les dejo? Cuando ustedes corten un cable, mírenlo de frente, después de cortado, y ustedes van a notar que en algunos casos se ve totalmente circular el alambrito y en algunos casos se ve así compactado. Como les digo, para niveles de baja tensión no se ve mucho, pero para niveles de media y alta tensión, pues, totalmente. Resulta que a nivel general yo puedo tener alambres, con cuerdas concéntricas, cuerdas comprimidas, cuerdas compactadas, y esto es lo que más se ve en nuestro mercado. Puedo tener sectoriales y segmentales, sí, pero nuestra red eléctrica como tal a nivel nacional no requiere los conductores por los niveles de tensión. ¿Puedo tener anulares? Sí, se están viendo mucho tecnológicamente ahora. ¿Por qué? Porque, digamos, toca repotencializar red y aparecen unas líneas de productos que son los HVCDC, que son cables de alta capacidad de corriente con baja flecha. Luego veremos en otra capacitación. Están los cordones y los calebrotes. Entonces, miren que solamente en esta diapositiva vemos que hay aproximadamente 9 tipos de cableados con diferentes conductores, con diferentes aislamientos, con diferentes secciones. Entonces, miren que el portafolio se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando. Y lo que tenemos visto los aislamientos como tal. Resulta, vamos a pasar rápido aquí, que muchas veces decimos, deme un cable THHN, THWN y nos acostumbramos a repetir y a repetir y a repetir eso, pero nunca sabemos qué significa realmente el THHN. El THHN, la primera letrica, significa que es un aislamiento termoplástico. Dentro del universo de los polímeros, yo tengo elementos termoplásticos y termoestables. Como su nombre para ahorita lo dice, termo, ante la temperatura, plástico, cambia su forma. Entonces, un conductor como está hecho en PVC, generalmente los termoplásticos, si yo cojo un PVC y le pongo una candela y le pongo una flama, él automáticamente se va a derretir. No inmediatamente, pero sí cuando llega a un punto donde ya supere su capacidad como tal de soportar calor. No sucede solamente con los cables, con todo plástico que ustedes quieran incendiar. Pero para los cables tengo que tener unas especificaciones muy puntuales. Por lo menos que sea termoplástico, pues yo tengo que ver qué hice después de la T, las H. Si tengo una sola H, me puede soportar hasta 75 grados Celsius. Si tengo dos H, me puede soportar hasta 90 grados Celsius. Pero una acotación muy importante. Estos 90 grados Celsius, ¿qué quiere decir? Que cuando yo pongo mi conductor a su mayor capacidad de corriente, es decir, por ejemplo, conseguí un conductor calibre 12 y el fabricante me dijo, mira, ese conductor se le puede meter hasta 25 amperios, un poquito más, pero 25 amperios. Cuando le aplico esos 25 amperios, no quiere decir que es que yo estoy en, no sé, en Barranca Bermeja y la temperatura está a 40 grados y no es que se soporta hasta 90, no. Esto quiere decir que el conductor, cuando esté a su máxima capacidad de corriente, a una temperatura aproximadamente de 30,5 grados Celsius, internamente con ese flujo de corriente máximo, va a tener una temperatura de 90 grados Celsius. En ese orden de ideas, si mi temperatura ambiente es mayor, por consiguiente, la capacidad de corriente va a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo instalar un cable calibre 12 AWG en Pasto que instalarlo en Bogotá, que instalarlo en Cali, que instalarlo en Barranquilla. En todos esos lugares geográficos, la altitud y adicionalmente la temperatura son totalmente diferentes. Por consiguiente, se van a comportar muy diferente. Téngalo muy presente. La W dice, como no se tenga la W en un conductor, quiere decir que el conductor soporta humedad y agua. No quiere decir que sea sumergible, no, es que usted, un ejemplo, instaló el conductor y está en una zona donde cae un rocío, no sé, por la lluvia, por la llovizna de la noche, él puede soportar ese rocío siempre y cuando no sea permanente. Y el nylon, que significa la N, el nylon quiere decir que una cubierta de protección. Como bien lo dice aquí, es cubierta. El nylon no es parte del aislamiento, el nylon no hace parte de la ecuación eléctrica.
El nylon es para proteger mecánicamente de factores externos, como abrasión, como químicos, pero no hace nada desde la perspectiva eléctrica. Entonces, miren, allá tenemos THHN, THWN. Entonces, quiere decir, un material termoplástico que trabaja hasta 90 grados Celsius, puedes trabajar en zonas húmedas, secas o mojadas y con una recubierta en nylon. Entonces, ya hoy, por lo menos, nos vamos entendiendo bien que es THHN, THWN. Más adelante, como hablar de los XHHW en los RHHW, cambia un poquito la cosa. Resulta que tenemos que tener presente que los THHN, THWN, ¿dónde utilizan? A nivel residencial, industrial, comercial, digamos que son el producto más comercializado, porque digamos que es muy versátil. Pero él ha tenido una evolución con el paso del tiempo. Inicialmente, bajo la normativa, tenemos un TW, que quiere decir un material termoplástico que puede trabajar en zona húmeda, pero solamente soportaba 90 grados Celsius, y que era inicialmente un conductor en alambre. Para los que digamos que son técnicos de hace muchos años, recordarán que en las alambradas de las casas antiguas, todo era alambre y cable casi no se veía. ¿Por qué? Digamos que fue la forma más fácil de empezar, porque era un traslado mucho más sencillo, pero miren que solamente me soportaba hasta 60 grados Celsius por recalentamiento. Después la tecnología cambió un poquito, entonces, ¿qué hicimos? Pues se pasó de tener un conductor TW a un THW, entonces eso quiere decir a la H hasta 75 grados Celsius. Ya pasó de tener un alambre a tener una cuerda. Por consiguiente, pues soportar un poquito más de corriente. Posteriormente a eso, ¿qué pasó con la tecnología? Mejoré el conductor. La norma me permitió mejorarlo. Y aquí también hago una clara aclaración. Es que Centelsa le quiso hacer ese cambio porque sí, todo tiene que ser amparado bajo una norma de fabricación. Pero resulta que este conductor ya tiene un nylon que me protege el aislamiento, como les decía, de factores externos. Y se le hace una mejora con el rayados para que pues, pueda soportar con ese espesor del nylon un poco más robusto a oraciones, procesos de oración. Miren que esta tabla es muy buena en el sentido de que me permite ver el conductor eléctrico bajo la misma sección transversal, pero solamente cambiando la tecnología del aislamiento va a cambiar totalmente su capacidad de corriente. Miren este ejemplo para el calibre 8, que es muy llamativo. Yo tengo un conductor calibre 8, me dicen que la línea delgadita es un TW 60 grados Celsius. Ese calibre 8 bajo un TW me dice que me soporta 60 amperios, siendo un cable calibre 8. Posteriormente a eso, si tengo un calibre 8, pero ya tengo un THW a 75 grados Celsius, me soporta aproximadamente 70 grados Celsius. Pero el mismo conductor, con las mismas características del metal, y le cambio ya el aislamiento, un THHN, THWN rayados, automáticamente me va a soportar ¿cuánto? 80 amperios. Solamente con cambiar el aislamiento le incrementé hasta un 25% de capacidad de corriente. ¿Por qué la capacidad de corriente? Porque en este tipo de conductores, el cable en cobre, generalmente, para que el cobre se me funda, tengo que llegar más o menos hasta los 1063 grados Celsius. Por consiguiente, a 90 grados Celsius, el cobre no va a sentir ni cosquillas. ¿Quién sí va a sentir problemitas? El aislamiento. Entonces, el aislamiento es que tengo que empezar a hacerle unas mejoras en su estructura. Entonces, muy importante esta parte. Resulta que también se ha puesto muy de moda hablar de los cables libres de halógeno y todo el mundo dice cables libres de halógenos, pero muchas veces no tenemos claridad de que es un cable libre de halógenos. Resulta que bajo el RETIE me exige que todo lugar de alta concentración de personas tiene que tener este tipo de elementos eh, conductores libres de halógenos. Pero cuando vamos a ver que un halógeno, ¿sí? Nos vamos directamente a lo que dice la gramática. La gramática dice, los halógenos son aquellos elementos que están en la tabla periódica, en el grupo 7, bla, 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 bla. Pero sigo sin saber que un halógeno. Entonces resulta que el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato son elementos que son altamente oxidantes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando entran en combustión o cuando entran en contacto con algo caliente, ellos lo que hacen es expandirse. Al expandirse lo que hacen es oxidar el medio. ¿Qué es oxidación? Es desplazar las moléculas de oxígeno de un medio circundante. Por lo menos cuando ustedes cortan una papita o cortan una manzana, la manzana está muy bonita, pues usted la corta y automáticamente al tiempito ya empieza a colocar como cafecita, como feita, lo mismo que pasa con la papa. ¿Por qué? Porque es que esa cascarita que ella tenía le estaba como guardando el oxígeno que tiene internamente. Cuando le quito la cascarita, se empieza a oxidar. Lo mismo pasa en el medio. Si tengo un elemento que tenga
flúor, cloro, bromo, yodo, astato, cuando él se caliente, ¿qué sucede? Pues se me va a dispersar el oxígeno. Si es dispersa el oxígeno, Marlon no puede respirar. Si Marlon inhala oxígeno, exhala dióxido de carbono. Entonces, por eso es que la normativa me dice, cuando tenga alta concentración de personas, use cables libres de halógenos. Por consiguiente, el PVC no es un cable libre de halógenos porque tiene cloro. Entonces, ahí ya empieza una nueva línea de elementos. En este caso, las poliolefinas, algunos polietilenos de baja densidad o de cadena lineal, pero no es solamente decir, es que él no me emite gases tóxicos, no, es que no me emitan los gases tóxicos, no me propague llama y cuando genere humos, que sean humos de baja densidad y que no generen humos opacos. ¿Qué quiere decir eso? Imagina que tengo un elemento que no es tóxico, que no tiene ya nada de flúor, cloro, bromo, yodo, astato, pero se incendió la casa o el centro comercial, lo que sea, y empezó a generar una gran cantidad de humos. La gente entra en pánico porque no tiene por dónde salir. Entonces, por consiguiente, miren que va muy alineado. Entonces, tengo que emitir poca densidad de humos. Pero adicionalmente a eso, no debo propagar llama. ¿Qué quiere decir propagar llama? Yo, el cable puede sufrir un accidente porque se entró un cortocircuito, porque hizo un mal cálculo, porque un factor externo me empezó a calentar el conductor y se empezó a dañar. Listo, hagamos de cuenta que pasó una de esas. Si el cable se incendia, él no puede seguir como si fuera una mechita, prendiéndose, prendiéndose, prendiéndose. ¿Por qué? Porque me va a propagar una llama. El cable automáticamente deje de tener calor, tiene que autoapagarse, autoextinguirse, y es una cualidad de esos tipos de cables. Y adicionalmente no puede gotear, porque imagínense que está incendiando el cable en una bandera portacables y empieza a gotear, y abajo hay unas cajas, pues ¿qué va a suceder? Se va a incendiar todo. Es para que tengan también ahí presente. Como les dije al principio, voy un poco rápido, pero ¿por qué? Porque hay que tomar un poquito de la gran mayoría de productos que se tienen para que ustedes digan, ve, este me puede servir, este me puede servir, y más adelante vamos a empezar a ver uno por uno a profundidad. Resulta que aquí les traje, digamos, como un apartado del RETI 2013. Pero alguien que sea muy pillín me dirá, Marlon, pero es que el RETI 2013 está vencido. Resulta que el RETI 2013 está vigente ¿hasta cuándo? Hasta el 1 de julio del 2025. El RETI 2024 salió el año pasado, pero tiene 15 meses de transición. Es decir, que el 2 de julio del 2025 ya RETI 2013 no aplica y pasa a ser RETI 2024. ¿Qué trae importante la actualización RETI 2024 con esta parte de libras de halógenos? Que en algunos casos la gente decía, es que un lugar de alta concentración de personas son 50 personas. Que un lugar de alta concentración de personas son 20 personas. Y eso se generaban las discusiones porque no teníamos claridad. Entonces el RETI, en la nueva actualización, dice, vea, un lugar de alta concentración de personas es aquel lugar donde usted como ser humano ocupa un espacio de 1.4 metros cuadrados o menos. Si usted ya sabe que está muy cerca de una persona, pues ya es alta concentración de personas. Por lo menos una iglesia. Cuando van a la iglesia, uno se sienta en las sillitas y está casi que hombro a hombro con la personita de al lado, porque no hay una distancia de 1.5 metros. Por consiguiente, alta concentración. Si voy al cine, alta concentración. Si voy, un ejemplo, a una cita médica para no sé, odontólogo, resulta que estoy pegado a una personita ahí, hombro con hombro, literalmente. Entonces, eso es alta concentración de personas. Mi casa no es alta concentración de personas, no, porque una casa, promedio, digamos, 45, que son los apartamentos de ahorita, 45 metros cuadrados, y viven 5 personas, es mucho más de 1.4 metros cuadrados por persona. Entonces, la idea es que poco a poco vamos mirando a esta tecnología. Resulta que también cuando estamos leyendo los cables libres de halógenos, les vemos como unos apellidos por allá al final de la marcación. Vemos que dice TC, CT, FT1, W1, HZ, HZ, ZH, OH, NH, HF, LS, FR. Resulta que todos tienen una razón de ser. La norma me exige, vea, cuando yo tengo un cable para uso en bandas portacables, póngale TC o CT, me permite las dos, que es straight cable. ¿Qué tiene en particular un cable en bandejas portacables? Que cuando hay un incendio, como está en bandeja portacable, todo el tiempo va a tener contacto con el oxígeno circundante. Por consiguiente, tengo que garantizar que ese cable no sea propagador de llama. Cuando yo garantizo que no es propagador de llama ni incendio, lo puedo marcar como TC. Si no garantizo esa parámetro, no lo debo marcar. Resulta que también aparecen los libres de halógenos. El libre de halógenos, como puede tener diferentes normas de fabricación, sean americanas, europeas y demás,
tengo una gran cantidad de formas de denominarlo. Halogen free, zero halógenos, no halogens. Y actualmente tenemos una nueva actualización en la NTC que dice bajo contenido de halógenos. Adicionalmente, Low Smoke, LS, baja emisión de humos y Flame Retardant, retardante al incendio. Recordemos que cuando sean materiales poliméricos termoplásticos, yo no puedo evitar que él se incendie, porque es su naturaleza, pero sí puedo evitar que sea rápido y que se autoextinga también. Resulta que coloquialmente uno se da cuenta que en la calle le van diciendo, poniendo como apodos a los cables, así denominarlo. Y resulta que a los cables libres de halógenos les ha parecido, digamos, como un apodo, denominarlo así, en el buen sentido de la palabra, y es los cables para uso en zonas hospitalarias o los cables de tipo hospital. ¿Por qué se les da este tipo de apodo? Pues la idea es que cuando yo hago una prueba de resistencia de aislamiento, yo aplico un voltaje determinado por un conductor y miro qué tanto electrones se me fugan por aquí, por el aislamiento, hacia mis pantallas o en el caso monopolar, hacia la parte externa. Como yo ya paso a tener un material PVC, que digamos que es como un, hagamos de cuenta, que es un colador. Si yo tengo un PVC, es como cuando yo hago un jugo de maracuyá. Si yo tengo un jugo de maracuyá y lo paso por un colador, automáticamente él va a pasar algunas pepitas de maracuyá, poquitas, pero van a pasar. Así es el PVC para que me tengan como una idea. En baja tensión, digamos que esas corrientes de fuga son de especiales. Pero cuando yo digo, no, es que yo no quiero que me pase nada, nada de esas pepitas, uso un material polimérico, XLPE, una polilefina. Entonces, es como si yo cogiera el mismo jugo de maracuyá y lo metiera en un colador de café. Ya es muy difícil que se filtre las pepitas. Lo mismo pasa con los aislamientos. Ya en este caso, el polietileno con el que está aislado los cables de halógenos hace que las corrientes de fuga sean casi nulas, sean muy efímeras. Por consiguiente, se puede utilizar en hospitales por eso, por su corriente de fuga tan baja. Porque es que resulta que es que en un consultorio, a diferencia que en mi casa, hay elementos que son de alta precisión. Una fresa, imagínense que yo tenga una corriente de fuga en medio de una operación, pues tengo que tener mucho cuidado con esas condiciones. Esos conductores libres de halógenos yo los puedo tener en condiciones monopolares o multiconductores. Y adicionalmente puedo tener cables múltiples, que esos cables múltiples ustedes lo han visto, digamos, a nivel residencial, entre poste y poste, entre transformadores, que son los conductores que son DPX, TPX, CPX, QPX. Cuando vemos el CPX decimos, dos conductores. Sí, pero es que esos dos conductores es uno para la fase y otro es para un neutro aislado o para un neutro desnudo. Un CPX no quiere decir que sea por ser 2, 3, 4 y 5, por decir que tiene 4, van a ser 4 fases. No, yo tengo 3 fases y una referencia. Aquí en el cuadro pues yo puedo tener 3 fases, un neutro y una tierra de referencia. Y los puedo tener en aluminio 1350, puedo ser un serie 8000, puedo tener incluso hasta, en algunos casos muy puntuales, una CCR. Este tipo de conductores que de esto también tenemos para hablar toda una capacitación son las famosas acometidas, las acometidas planas y las acometidas redondas. Digamos que estas son las que utilizan generalmente para llegar desde el transformador que está en el poste hasta el contador que está en mi casa o en la casa de mi cliente. Resulta que estos conductores pueden tener diferentes formaciones. Un ejemplo, una sola fase aislada y posteriormente el neutro concéntrico mmm, repartido alrededor del aislamiento y posiblemente una cubierta. ¿Lo puedo tener redondo? ¿Lo puedo tener plano? Sí, el plano puede ser dos conductores, fases, un neutro concéntrico y la cubierta. Más adelante, cuando veamos la capacitación de cables de acometida, vamos a entender por qué unos planos, por qué unos redondos, principalmente obedece a las utilities. Y adicionalmente, este cable está hecho de esta forma, ¿para qué? En teoría, para evitar las pérdidas no reconocidas en la instalación de la red eléctrica, es decir, para evitar el hurto de energía. ¿Por qué? Porque yo tengo mi línea aquí. Si yo quisiera hacer un proceso fraudulento, me tocaría destapar el conductor, abrir el neutro, perder el aislamiento. Entonces, miren que es mucho más complejo llegar al conductor como tal. Adicionalmente, puedo tener otros cables de aluminio en baja tensión a nivel industrial. Recordemos que a nivel de uso residencial está prohibido por el reglamento usar conductores en aluminio.
¿Por qué? Porque digamos por sus cargas mecánicas y una gran cantidad de factores, pero si lo puedo utilizar a nivel industrial, digamos donde tengo cargas grandes. Como les decía ahorita, aparecen los RHHW y los XHHW. La única diferencia que hay de esta designación con respecto al THN que acabamos de ver es que la X y la R, aunque se aprendan eso es suficiente. La X, ¿qué quiere decir? Que tengo un material termoestable generalmente que es polietileno reticulado. Y cuando tengo la R es un aislamiento termoestable, pero un caucho, un rubber como tal. ¿Qué diferencia hay? Para un polietileno reticulado, su cadena molecular es mucho más cerrada, por consiguiente, es digamos, mucho más rígido y tiene unas condiciones de mucha más dureza. Pero en un caucho como tal, digamos que esa cadena polimérica está un poquito más abierta, por consiguiente necesita mayor espesor para soportar el mismo gradiente eléctrico, por consiguiente se requieren para los mismos niveles de tensión un espesor, digamos, mayor y la característica también es que el caucho es un poco más flexible y adicionalmente a eso, digamos que no tiene problemas de ionización. Digamos que cuando estamos trabajando en minas es algo muy importante. También están los cables flexibles, que tengo una cantidad de cables flexibles. Digamos, de los más utilizados, ¿cuáles son? Los duples y los cables siliconados, por nombrar algunos. Los cables duples, y si me excuso porque me salté y no le mostré una cosita en el THN. Si ustedes notaron el THN dice, vea, yo trabajo hasta 600 voltios, como lo dice aquí el siliconado, y hasta 90 grados Celsius. Pero miren que el duplex, quiere decir que dice aquí, vea, le trabajo hasta 300 voltios y hasta 60 grados Celsius. Si ustedes ven, las especificaciones técnicas son un poco más bajitas, porque así lo exige la norma. Pero ¿a qué me lleva esto? Los cables duplex son para instalaciones provisionales. No tengo que hacer una instalación fija con un cable duplex porque tienen menor rigidez eléctrica y menor temperatura de operación al momento de la capacidad de corriente. Ah, para una extensioncita, ¿lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar, pero si es una extensioncita provisional. Un ejemplo, en diciembre para poner la lucita de Navidad y se acabó. No es para decir, me hago una extensión en diciembre, se acabó diciembre, guardo la extensión y conecto la nevera al duplex. Eso no se debe hacer. He visto mucho la mala práctica. Recuerden que RETI me exige que tengo que tener un código de colores para identificar fase, neutro, tierra en mi sistema residencial, pero muchas veces, ¿qué sucede? Se ve en la práctica que algunos técnicos, digamos, en este tipo de conocimientos que están adquiriendo ustedes en este momento, meten cable duplex, porque pensamos que la lámpara prenda es más que suficiente, que ya que buena. No, ahí no estamos cumpliendo con normativa, con reglamento, y adicionalmente tenemos un conductor, como les dije anteriormente, que es para una instalación provisional. Adicionalmente, los cables siliconados. Ustedes si ven aquí dice, 600 voltios, perfecto, igualito que el THN. Pero este dice 200 grados Celsius, alguien dirá, uy, pero entonces ese cable es mucho mejor porque soporta más temperatura. Sí, pero no. Resulta que este cable soporta 200 grados Celsius, ¿por qué? Porque este cable siliconado generalmente se coloca ¿en dónde? En las estufas y en los hornos. Por consiguiente, en un horno no es solamente la capacidad de corriente que él maneje, porque la capacidad de corriente es muy bajita, sino que él tiene que soportar el calor irradiado por el horno, por la resistencia. Entonces, él va a trabajar hasta 100 grados Celsius, pero es por eso, la silicona trabaja a esa temperatura, es porque más que por la corriente que fluye por él, es por la temperatura que está siendo irradiada por los factores externos. ¿Tengo otro tipo de conductores flexibles? Sí, digamos que esta es una nueva solución que traemos para ustedes, que son los multiflex. Digamos que los que ya hayan trabajado con otros varios años, se van a dar cuenta que los cables multiflex anteriormente era un cable acanaladito que tenía simplemente una extensión de marcación por medio de una leyenda, pero pues viendo que habían unas problemáticas en cuanto a la identificación de los cables, debimos sacar una solución, que también son que ustedes las evalúen y sean muy sinceros con nosotros, que es ponerle unas rayitas externas y esas rayitas externas me van a decir qué cantidad de líneas tengo internamente y qué calibres. Consigue conservando el mismo PVC, conservando las mismas propiedades de resistencia de aislamiento, es algo mucho más, digamos, de índole, de innovación para su comodidad, para que usted diga, en la estantería ya vi que hay un cable calibre 12, calibre 8, calibre 10, lo que sea. Que es que ese cable que se está en la lámpara, desde acá puedo ver que es un calibre X con tantas líneas. Entonces, esta tableta aquí les muestra a ustedes, vean, cuando es moradito, cuando las líneas son moraditas, porque son calibre 10, cuando son anaranjadas, calibre 12, azules, calibre 14, rojos 16,
y este color que es como un beige calibre 18. Ya teniendo en cuenta cuántas líneas tengo marcadas, así me doy cuenta cuántas líneas tengo cuántas fases tengo, o cuántas fases no, cuántos conductores tengo internamente. En este caso, 2 líneas, que decir, 2 conductores, generalmente fase y neutro. ¿Cuál es más común? 3 conductores, fase neutro tierra, tres líneas, 4 conductores, fase neutro tierra y una fase adicional, depende de lo que yo requiera. Entonces, tenganlo muy presente. Digamos que lo que estamos buscando en este momento es buscar soluciones a sus necesidades. Esto se sacó precisamente por algo que se escaló desde ustedes, la parte técnica, que nos decían las problemáticas que tenían y decidimos, digamos, atacarle directamente. Hay otro tipo de cables, como por ejemplo los CIS. Estos cables CIS, yo les digo a mis alumnos cuando les doy clases de esto, es, chicos, este es el único conductor eléctrico que tiene visa. Entonces la gente se ríe, pero ¿por qué tiene visa? Resulta que este cable está fabricado bajo una norma UL. ¿Y qué pasa? Si por alguna cosa de la vida alguno de ustedes dice, voy a montar una empresa tablerista y quiero mandar un tablero para Estados Unidos, tengo que cablearlo con este tipo de conductores, CIS, porque cumplen con normativa que van a Estados Unidos. Lo cableo con THN, THWN, si es para Colombia, funciona, se le recibe, pero cuando la gente exportar no lo van a recibir. Cables tipo flexibles para iluminación, que sean muy precisas. Tengo cables de instrumentación, pueden ser cables, eh, digamos, con una sola triada o S de linaje general o varias triadas o pareados. ¿Qué quiere decir esto? Miren que esos cables de instrumentación tienen una particularidad, tiene una cinta en foil que lo recubre, que lo que hace es como hacerles una jaula de Faraday. Resulta que conociendo instrumentación, lo que estoy haciendo es una lectura de un transductor. El transductor lo que hace es mandarme una señal muy pequeñita en miliamperios, generalmente entre 4 y 20 miliamperios. Si por alguna razón alguna señal externa se monta sobre mi señal que estoy mandando al transductor, automáticamente el sistema va a empezar a fallar. O se me prende una alarma, o me abre una tolva, me enciende un motor, lo que sea. Por eso es que los cables de instrumentación tienen que ser de esta forma, apantallados y con un drenaje para posibles fallas. Un ejemplo, este sistema que tenía aquí conectado por la terna 1 tuvo un daño. ¿Por qué? Porque, digamos, el sensor se partió o pasó un carro y se montó encima de él y entró en cortocircuito. Ese cortocircuito me puede afectar a otras ternas, por eso es que tengo también dentro de ternas variadas, tengo aislamiento electrostático, entonces no me presente. Puedo tener también cables de control, que lo que hago es, ya hice la lectura de mi instrumento de medida, de mi instrumento como tal, ya voy a decir una acción sobre esa instrumentación y ya voy a ejecutar algún escala donde prendo un bombillo, prendo una alarma, prendo algo que me indique que está funcionando bien mi sistema eléctrico ya leído. Yo puedo tener diferentes tipos de pantallas en mis conductores de control. Puedo tener cables con foil, cables con pantalla en cinta, con pantalla en hilos. Eso va a depender de que las necesidades puntuales que tenga mi instalación. Si tengo un tramo recto, si tengo un tramo con muchas curvaturas, muchas precipitaciones y demás. Adicionalmente, todos los conductores de los que hemos hablado, usted me dice, Marlon, tengo esta problemática. Pues yo puedo decirle a ustedes, bueno, depende del tipo de problemática, le podemos poner alguna armadura, como por ejemplo cuando se dan los cañaduzales. Cañaduzales dicen, no, es que tengo un ratoncito que me está comiendo los cables. Entonces, miremos qué podemos hacer. Se pueden meter armaduras para que protejan el conductor, no desde la perspectiva eléctrica, sino desde la perspectiva mecánica. Aparecen soluciones como son los flejes en acero, los hilos en acero, que podemos ver, hilos en acero, que lo que van a hacer es darle una robustez al elemento, al conductor, no van a afectar su parte eléctrica, pero van a permitir que sea mucho más robusto. Por lo menos, un ejemplo, he visto este tipo de configuraciones que la piden mucho en minas, por lo menos de sal, que yo sé que necesito trabajar con un sistema que es provisional, porque es que en la mina de sal, ¿yo qué hago? Empiezo a excavar, cuando se me acabó la excavación, me llevo mi cablecito para otra zona y lo arrastro, pero es la que yo no puedo estar haciendo una instalación fija cada vez que me estoy moviendo. Tengo que estar cada vez que me estoy moviendo, mover el conductor, lo pongo y estos cables están diseñados ¿para qué? Para que un carro que no sea muy pesado, de uso liviano, pueda pasar por él. Automáticamente estos hilos de acero reciben la carga del vehículo, ellos van a recibir el peso y como tal la fuerza se va a distribuir por ellos y no va a afectar la morfología del cable.
En este caso, que es un flejes, se utiliza mucho en media tensión. ¿Para qué? Para bloquear contra humedad, para bloquear longitudinalmente, para evitar que el cable se golpee. Esa es una expresión que se utiliza mucho. Después de esto pasamos a los que son cables de media tensión. Y los cables de media tensión, digamos que son un universo muy grande. Y una vez les digo, en el momento que hagamos la charla de media tensión, la idea es que damos aproximadamente un proceso de capacitación de 2 horas, porque este tema es amplio y la verdad me gusta que lo entiendan muy bien. Porque es que los cables de media tensión ya tienen conductores, tienen primera semiconductora, que esta parte negrita que está aquí, aislamientos, segundas semiconductoras, mis pantallas, que puedo tener gran cantidad de pantallas, mis eh, cubiertas como tal, parte externa, y mis adiciones propias de cada una de mis necesidades. Los bloqueos, las cintas antihumedad, mis armaduras pues, puntuales. Adicionalmente puedo tener lo que son las juntas como tal, un cable tripolar y demás. Entonces, por el día de hoy vamos a dejar hasta este punto. Vamos a ver un espacito y tienen algún tipo de duda, alguna observación, alguna apreciación, para que lo vamos resolviendo. Posteriormente, se les llega a la invitación para que veamos las demás temáticas y que profundicemos en cada uno de los temas que acabamos de ver. Miren que vimos solamente una parte del portafolio, hay mucho más por ver y a grosso modo alcanzamos a verlos todos. La idea es que ahorita en este proceso de capacitación que inicia hoy, empecemos a ver uno por uno los cables, veamos sus conformaciones, sus eh, materiales específicos, su forma de fabricación, porque las formas de fabricación son totalmente diferentes. Es importante que ustedes lo sepan porque así van a saber dónde instalarlo y cómo instalarlo. Entonces, me llevo por aquí rápidamente. Si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, chicos, antes de continuar, recuerden que ahí en el chat está el link para que realicen su asistencia. Recuerden que por parte del Círculo de Consultores Especialistas deben de llenar la asistencia para tener el registro de sus participaciones. Veo que no hay preguntas hasta el momento en el chat. Espero que hayan aprendido un poco el día de hoy. Es que las sesiones sean así. Vamos a tener muchísimas presentaciones con ustedes presenciales. Estén muy pendientes del círculo de especialistas porque eh, estas presentaciones van a ser de forma también presencial, porque la idea es que cuando estamos presencial yo les pueda llevar muestras de los cables, los podemos manipular, podemos hacer prácticas, podemos hacer digamos, muchas más cosas que lastimosamente la virtualidad no nos permite. Entonces, por aquí me están pidiendo el contacto. Denme un momentico, ya les comparto. La idea es que me escriban por el WhatsApp. Yo a veces me demoro un poquito en responder, pero siempre les respondo. 318. Listo, ahí les dejo mi contacto. Cualquier cosa, me van contando por ahí. Nuevamente, gracias por haber asistido. Espero que haya sido fructífera la capacitación del día de hoy y que sigan capacitándose con nosotros en todos estos temas que son tan importantes para el desarrollo de sus actividades. Y nuevamente los felicito por ese interés en estar todo el tiempo actualizándose, porque en este mundo de la parte eléctrica todo el tiempo nos tenemos que actualizar, porque si no, no nos damos cuenta de las nuevas tecnologías y de las nuevas cosas que nos ofrece pues, este mundo que va tan rápido. No siendo más, no sé si tengan algún comentario. Me quedo esperando y que pasen buena noche. Listo, vale. Muchísimas gracias a todos por la participación. Los esperamos el día lunes. Feliz noche para todos.